Un saludo para todos los asistentes y muchas gracias a los residentes de pediatría por invitarme a participar en la jornada de actualización pediátrica de este año. El tema que les voy a dar a continuación es el enfoque del adolescente transgénero y desde el punto de vista introductorio tenemos que decir que al nacer casi todos los bebés pueden ser asignados con un sexo masculino o femenino de acuerdo con las características de sus genitales externos. El sexo es una condición que casi siempre se conoce al momento del nacimiento y que va a depender de las características biológicas, hormonales, genéticas con las que haya nacido. La identidad de género es una sensación subjetiva de la persona respecto a ser varón, mujer o a estar en un punto entre o más allá de estos dos polos masculinos o femeninos y se manifiesta en algún momento de nuestra vida, generalmente después de los 2 años. La identidad de género entonces, sí, es como yo me siento en mi cabeza con respecto al sexo con el que nací, ¿sí? Si yo nací una mujer y me siento hombre, sería un hombre transgénero. Si nací fenotípicamente siendo un hombre y me siento una mujer, sería una mujer trans, un hombre transgénero. Y si nací siendo mujer y me siento mujer, sería una mujer cisgénero. Y si fenotípicamente nací siendo hombre y me siento hombre, sería un hombre cisgénero. Aquellas personas que no se sienten ni mujeres ni hombres, sino que transitan entre estos dos espectros, se denominan genderqueer. La expresión de género es como yo me muestro ante la sociedad, que puede llegar a ser femenino, masculino o aquellos que tienen características de los dos se denominan andróginos. El sexo biológico se refiere a los órganos medibles objetivamente, las hormonas, los cromosomas, ¿sí? Que puede llegar a ser de hembra, de macho o aquellas personas que nacen con una alteración en la diferenciación sexual se denominan intersexuales. La orientación sexual ya es la capacidad de atracción física, emocional y espiritual que se siente hacia personas del sexo contrario, hacia ambos sexos o hacia personas del mismo sexo. La incongruencia de género, variabilidad de género o transgénero son personas con identidad de género no congruentes con su sexo de nacimiento y que están relacionados con los géneros no binarios. El transexual son individuos que ya empiezan a cambiar o intentan cambiar sus caracteres sexuales secundarios mediante intervenciones médicas o quirúrgicas. Y el género afirmado es el género que una persona comunica a otros como su auténtico género. El crossdresser, que también es denominado travesti, es una persona que se viste con ropa estereotípicamente usada por el género opuesto, pero generalmente sin intención de vivir a tiempo completo como el otro género. El drag queen es un hombre que se viste con ropa femenina, a menudo con fines de entretenimiento o actuación. Y el drag king es una mujer que se viste con ropa masculina, a menudo con fines de entretenimiento o actuación. Desde el punto de vista epidemiológico, no se han realizado estudios epidemiológicos formales sobre la incidencia y la prevalencia. Las diferencias culturales entre un país a otro alteran las expresiones de comportamiento y los investigadores que han estudiado la incidencia y la prevalencia han tenido la tendencia a centrarse en el subgrupo de individuos con disconformidad de género. Y las prevalencias reportadas en los 10 estudios que voy a mostrar en las diapositivas siguientes oscilan de 1 en 3.000 a 1 en 30.000 para individuos de hombres a mujeres y de 1 en 30.400 a 1 en 200.000 para individuos de mujeres a hombres. No hay estudios o hay pocos estudios realmente epidemiológicos formales sobre disforia de género en niños y adolescentes hasta los 15 años. Sin embargo, en una clínica en Toronto, ¿sí? Se encontró que en los últimos 30 años ha aumentado la prevalencia de 4 o 5 veces en las derivaciones de estos grupos poblacionales. En Colombia hasta la fecha no existen datos publicados y los problemas asociados más prevalentes que se encuentran en adolescentes con disforia de género oscilan desde el acoso, tanto sexual, laboral, físico, etcétera, la depresión, los intentos de suicidio y las autolesiones. Y es una tablita pues de varios estudios que han demostrado pues dependiendo del año, desde 1968 hasta el 2006 en diferentes países, las diferentes prevalencias que hay de hombres a mujeres o de mujeres a hombres dependiendo la
el tipo de transexualismo que se encuentre en estos estudios. Realmente son estudios con prevalencias muy diferentes, por ende impacta mucho la parte sociocultural también. Hay algunos factores predictores que tenemos que tenerlos en cuenta, que son manifestaciones de transgénero, como es la consistencia, la intensidad y la persistencia, teniendo en cuenta que la consistencia es la presencia de identificación y expresiones transgénero de manera repetida en diversas formas y situaciones, y la persistencia es la repetición de estos comportamientos a lo largo del tiempo conforme a la persona crece. El desarrollo de la identidad, que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, se empieza a desarrollar a partir de los 2 años. Recuerden que identidad de género es completamente diferente a la orientación sexual, porque la identidad de género es como yo me siento con respecto a mi sexo con el que nací, mientras la orientación sexual es lo que a mí me gusta, aquella persona o aquello que yo tengo o desencadeno atracción física, emocional y espiritual. La identidad de género arranca a formarse a partir de los 2 años, en donde las personas empiezan a tener la capacidad de etiquetar tanto hombres como mujeres. Posteriormente empiezan a tener comprensión de las diferencias de género, identifican propiamente su propio género, utilizan pronombres como él, como ella, y ven el género como sujeto a variaciones y cambios. Y entre los 5 y los 6 años ya la visión de género es mucho más constante, hasta los 6 años, en donde ya tienen una conciencia de su identidad sexual y ahí definitivamente fijan la identidad. Y a los 11 años ya la identidad sexual está formada, pero lo que empiezan a desarrollar es la capacidad de compartir su propia identidad e intimidad con otros, desarrollando el inicio de la orientación sexual. Aunque no podemos decir que todo el mundo desarrolla su orientación sexual a los 11 años, no, porque muchos pueden llegar a desarrollarla o antes o después o hasta en algún momento de la vida. Hay ciertos factores que han sido involucrados desde el punto de vista etiológico, ¿sí? Hay estudios que muestran que hay alteraciones como son la colocación o la ausencia de algunos brazos a nivel cromosómico. Hay algunos factores biológicos como alteraciones a nivel de la rodilla del hipotálamo, alteraciones a nivel del hipocampo, a nivel de los núcleos paraventriculares. Sí, desde el punto de vista biológico, y hay otros factores que son medioambientales. Sin embargo, estos mismos factores se han encontrado también en personas cisgéneros. Por ende, no se ha podido llegar a establecer realmente una relación causal entre estos. Por ende, hoy en día no se están buscando como factores etiológicos a una condición que consideramos normal. El enfoque clínico, sí, pues el primer encuentro es de gran importancia. El proveedor de salud debe tener una atención imparcial y debe ser muy respetuoso con las personas transgénero, y deben de referirse de acuerdo a la terminología preferida por el paciente. Si yo salgo a la sala de espera y llamo a Juan Cárdenas, pero lo que veo, por ejemplo, es que físicamente viene vestida de mujer, yo tengo que, en el momento en que entra a mi consultorio, tengo que preguntarle cómo te gusta que te llamen, ¿sí? Y si le dice, llámeme María Rojas, pues intentar seguirla llamando en forma o con el pronombre ella y no con el pronombre él, porque eso va a aquelar o a dañar la relación médico-paciente de entrada. Es muy importante que los profesionales de la salud tengamos una buena relación médico-paciente, hagamos una buena empatía en el momento de la primera consulta. Aquellas personas que tienen inconformidad con su sexo asignado y su experiencia tienen algunos factores de riesgo adicionales, sí, que se han encontrado a través de estudios, como es un mayor riesgo de daños inmediatos, sexo inseguro, promiscuidad, uso de sustancias, la seguridad en la escuela, en el hogar, la salud mental, la salud sexual, ¿sí? Sin embargo, como profesionales de la salud tenemos que estar sensibilizados a que es una población a riesgo, y tenemos que estar sensibilizados a aplicar escalas de tamizajes en caso tal de que estemos sospechando un trastorno de ansiedad, una escala de Hamilton. En caso de que estemos sospechando un trastorno depresivo, podemos llegar a utilizar la escala de Goldberg y Goltz. En caso tal de que estoy pensando que tiene una ideación suicida, puedo llegar a aplicar un test de PHQ para poder determinar todo esto, ¿sí? Con el propósito de poder
prender las banderas rojas e identificarlos tempranamente para así poderlos intervenir tempranamente. Debemos de brindar consejería familiar, debemos de aprender a hacer psicoterapia de apoyo para ayudar a los niños y los adolescentes a explorar su identidad de género, aliviar esa angustia relacionada con su disforia de género y además a mejorar cualquier otra dificultad psicosocial que puedan llegar a presentar. Las intervenciones endocrinológicas tienen unos criterios claros para poder llegar a utilizarlas, ¿sí? Y básicamente son 4. El primero es que la disforia de género sea persistente y esté bien documentada por un profesional de la salud, que tenga la capacidad de tomar una decisión plenamente informada y de consentir el tratamiento. 3, la mayoría de edad en un país determinado, que puede llegar a oscilar entre los 18 hasta los 21 años, dependiendo del país en que nos movamos. Y si hay importantes problemas de salud física o mental, debemos de ser razonablemente bien, o deben de ser razonablemente bien controlados de sus comorbilidades para poder llegar a ofrecerle una terapia hormonal. Y algo muy importante es que estas terapias hormonales en estos pacientes siempre deben de ser supervisados por endocrinólogos pediatras o por endocrinólogos clínicos que puedan llegar a tener o que tengan una adecuada experticia en el manejo de estos pacientes. En los niños prepuberales, pues no se realiza ninguna intervención endocrinológica, simplemente lo que hacemos es vigilancia cercana en los primeros datos de la pubertad. Estamos pendientes cuando, por ejemplo, entre los 8 y los 12 años de las personas de sexo femenino empiecen a desarrollar su botón mamario, o entre los 9 y los 13 años de edad en personas de sexo masculino empiecen con el aumento del tamaño testicular, que empezarían con un TANER 1 o 2, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar a remitir inmediatamente a los servicios de endocrinología para que ellos determinen si pueden llegar a iniciar o no análogos de la GnRH como la leuprolirina, la triptorelina, la goserelina, para poder llegar a inhibir el proceso de pubertad, para poder llegar a inhibir la estimulación hipoficiaria de la producción de testosterona o de estrógenos por los testículos y los ovarios, para hacer que esos cambios irreversibles ocasionados por las hormonas sexuales hagan un pare y no se sigan desarrollando, para poder llegar a reafirmar en ese momento que en realidad se encuentra con una disforia de género o con un transgenerismo, como lo vamos a ver más adelante. En el sexo femenino, ¿qué es lo que van a parar? Es los análogos de la GnRH, básicamente van a evitar el crecimiento mamario y el ensanchamiento de la pelvis. Y en el sexo masculino van a evitar el crecimiento del pene y los testículos, van a evitar los rasgos de virilización, van a evitar el crecimiento del cartílago laríngeo, van a evitar el agravamiento de la voz y van a evitar la aparición del vello facial y el crecimiento pronunciado de la masa muscular. Al suspender la aparición de los caracteres sexuales secundarios, nosotros como profesionales de la salud, ¿qué vamos a ganar? Pues vamos a ganar tiempo para que el adolescente pueda llegar a explorar su identidad de género, manejar su disforia de género y decida si desea realizar o no una transición de género próximamente, y que tome decisiones sobre otros aspectos sobre su proceso de afirmación de género. Los análogos de la GnRH podrían alterar el brote de crecimiento puberal y la mineralización ósea. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No deben de utilizarse indefinidamente, no más por 2 o máximo 4 años, sin reemplazo de hormonas sexuales, dado que pueden llegar a ambos a aumentar el riesgo de osteoporosis en la vida adulta. Y podemos llegar a iniciar, ¿sí?, el reemplazo hormonal contrasexual alrededor de los 16 años, siempre supervisados por endocrinólogos clínicos o endocrinopediatras. Siempre estrógenos para personas transgénero de hombre a mujer, o testosterona para personas transgénero de mujer a hombre. La medroxiprogesterona es una alternativa a los análogos de la GnRH, son denominados antiandrógenos. Recordemos que los dos antiandrógenos grandes por excelencia son el acetato de ciproterona y el acetato de medroxiprogesterona. El problema con el acetato de medroxiprogesterona es que tiene algunos efectos metabólicos indeseables, su efecto mineralocorticoide, su efecto con respecto a la ganancia de peso es muy importante. No desacelera la maduración esquelética, pero puede llegar a afectar la talla final. Los adolescentes transgénero de hombre a mujer que no estén recibiendo un esquema de supresión de la pubertad, se les puede ofrecer algún medicamento antiandrógeno como la espironolactona o la misma ciproterona, que no tiene tanto efecto adverso como la medroxiprogesterona.
Es importante que el adolescente comprenda los efectos reversibles y los irreversibles del tratamiento y los riesgos de los eventos adversos, ¿sí? Los cambios irreversibles son de los estrógenos, son el crecimiento de las mamas, el crecimiento de la pelvis, de la testosterona, el crecimiento del vello facial, el crecimiento laríngeo y el agravamiento por el derecho de la voz y el crecimiento del clítoris produciendo un megaclítoris. Y los cambios reversibles se encuentran más asociados en los estrógenos cuando la piel se vuelve más suave, la disminución de la libido y la elevación de los triglicéridos, y de la testosterona, la producción de seborrea y acné, que es muy frecuentemente visto en los pacientes con terapia hormonal de testosterona, la hipertrofia de la masa muscular y el aumento de la libido. Los exámenes recomendados en el seguimiento de los pacientes transgéneros sometidos a terapia hormonales para la readecuación sexual es generalmente hacer una evaluación clínica general, un examen físico exhaustivo, evaluando muy bien la talla, el peso, la presión arterial, midiendo los niveles de estradiol, testosterona, FSH, LH, un perfil hepático, el perfil lipídico, la glicemia, la insulinemia en ayunas, el hemograma, la osteocintometría ósea, interrogar muy claramente por síntomas de depresión, agresión física o psicológica. Y para el transgénero masculino, sí, tenemos que solicitar una ecografía ginecológica y si el cuello uterino está presente, solicitar citología cervicovaginal si lo amerita, el examen anual periareolar si la mastectomía es realizada, si mastectomía no se realiza, considerar mamografía según consideraciones internacionales, y en los transgénero femenino, considerar siempre el antígeno prostático, la prolactina, la creatinina y electrolitos si está utilizando espironolactona que pueden llegar a alterar los niveles del potasio, ecografías mamarias o mamografías. Y tener en cuenta siempre que tanto el uso de estrógenos como el uso de andrógenos pueden llegar a tener unos efectos adversos indeseables. En el transexual femenino, ¿sí?, que utilizamos estrógenos, pues van a tener un riesgo muy alto de trombosis y un riesgo moderado de elevación de enzimas hepáticas, colelitiasis, hipertrigliceridemia, hiperprolactinemia, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, cáncer de mama. Y en los transexuales masculinos que utilizamos testosterona, tienen un riesgo muy alto de hacer policitemia y un riesgo moderado de hacer aumento de las enzimas hepáticas, hipertensión arterial, dislipidemia, SEA de cuello uterino, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y cáncer de mama. Las intervenciones quirúrgicas son procedimientos definitivos prácticamente irreversibles y se recomienda no realizar cirugías de reasignación de sexo antes de los 18 años de edad, y las cirugías siempre las podemos llegar a considerar después de haber hecho una transición social ese paciente o esa persona y después de un tratamiento al menos de un año de hormonas contrasexuales para poder llegar a determinar que en realidad ese paciente es un verdadero paciente con una disforia de género o un transexual. Las cirugías de pecho en transgénero, de mujer a hombre se puede llegar a remover el tejido mamario y de hombre a mujer se puede llegar a ofrecer una mamoplastia de aumento después de 1 o de 2 años de recibir estrógenos. ¿Por qué después de este tiempo? Porque muchas mujeres transgénero, en el momento en que empiezan a consumir estrógenos, su volumen mamario aumenta lo necesario, que no terminan no necesitando en muchas ocasiones cirugías mamarias. Y la reconstrucción genital en transgénero de hombre a mujer se pueden llegar a hacer orquiectomía, la cual va a permitir suspender los inhibidores de la producción o de la acción de los andrógenos y disminuir la dosis de los estrógenos. También se puede realizar la penectomía de la vaginoplastia, y de los transgéneros de mujer a hombre se puede considerar salpingoforectomía con o sin histerectomía si la persona lo desea, aunque no está indicada por razones médicas. Y podemos llegar a ofrecer construir un neopene o un neofalo o realizar metoidoplastias, así como colocar prótesis testiculares. Entonces, ya para concluir, miren que la terapia propiamente o el manejo de los pacientes transgénero en los adolescentes lo podemos llegar a dividir en 4 etapas muy importantes. La etapa de entrada clínica, en donde vamos básicamente a hacer
un diagnóstico, es también denominada la fase diagnóstica, en donde no vamos a hacer ningún tipo de intervención médica, pero sí intervenciones mentales, estar pendiente de todos los factores de riesgo asociados a estos adolescentes. La segunda etapa, que oscila entre los 11 a los 12 años y va hasta los 15 o 16 años, es la fase de diagnóstico extendido, en donde vamos a estar pendiente de todos los cambios que pueda llegar a tener este paciente, a identificar en dónde va a desencadenar todas las características sexuales secundarios. Va a ser una etapa en donde podemos llegar a colocarle supresores de la pubertad por parte de endocrinología. Es una etapa que puede llegar a ser completamente reversible y de manera transversal tenemos que hacer salud mental y manejo endocrinológico. Y la tercera etapa, que es básicamente la etapa de reafirmación de género, que oscila entre los 15 a 16 años y va hasta los 18 años, ¿sí? Es donde se colocan hormonas contrasexuales en las mujeres transgénero, se colocan estrógenos en los hombres transgénero, andrógenos. Es una etapa que es parcialmente reversible y igualmente debemos de hacer salud mental y manejo por endocrinología. Y en aquellos que están por encima de 18 años, que es la cuarta etapa en donde ya hicieron una reasignación sexual, hormonal, social, etcétera, podemos llegar a ofrecer la parte quirúrgica, que es completamente irreversible, e igualmente debemos de hacer intervenciones por salud mental, endocrinología, y aquí entran todos los actos quirúrgicos en donde los cambios van a durar por toda la vida. Como conclusión, el personal de salud debe estar familiarizado con la fenomenología de la condición transgénero en general y con los problemas y riesgos para la salud a los que se enfrenta esta población, con el fin de mejorar la calidad de atención y ofrecer los mejores recursos disponibles para disminuir la morbilidad asociada e incrementar su bienestar. Muchas gracias.